Hola, bienvenidos a este nuevo webinar que hemos preparado para ustedes. Bueno, estamos bastante emocionados de que puedan estar aquí y bueno, podamos explorar todas las solicitudes efectivas con Microsoft 365 Copilot que podemos ir realizando. Bueno, principalmente en este webinar nosotros vamos a poder descubrir formas de crear mensajes eficaces y contextuales para Microsoft 365 Copilot, que bueno, que simplificarán nuestra forma de trabajar, ¿cierto? Transformarán y compilarán también contenido en las aplicaciones de 365 que nosotros ocupamos al día a día, ¿ya? Bueno, vamos a cubrir las mejores prácticas, vamos a hacer ejemplos prácticos y también, bueno, vamos a responder a todas sus preguntas, ¿cierto? Para que puedan ustedes salir, ¿cierto? De este webinar con un conocimiento claro y que puedan aplicar ciertamente a su licenciamiento con Copilot, ¿ya? Y bueno, principalmente antes de comenzar, también nuevamente agradecerles por su tiempo, ¿cierto? Y por la participación en este webinar. Bien, me presento, mi nombre es Solange González, yo soy especialista en adopción de las herramientas de Microsoft 365 y bueno, muy contentos en Nebulan a poder haber preparado este material para ustedes, espero que sea súper interesante y bueno, los invito, ¿cierto?, a que empecemos a revisar cada una de estas opciones que tenemos dentro de esta sesión. ¿Ya? Igualmente, antes de comenzar, les comento que esto está siendo grabado, ¿cierto? Para los que quieran más adelante tener el acceso a esta grabación, se las vamos a compartir, ¿ya? Toda pregunta que ustedes tengan, pueden ocupar el chat de esta sesión, ¿cierto? Ahí vamos a tener un espacio donde vamos a revisar sus dudas, sus consultas. Bien, así que bueno, para que no se les vaya también, si es que tienen alguna pregunta mientras que estoy presentando, la idea es que ocupen este chat. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos para hoy en agenda? Vamos a hacer una introducción a Copilot para 365. Eso es súper importante para aquellos también que no tienen el licenciamiento aún. ¿Ya? Vamos a revisar de qué es tener Copilot para 365. Bien, vamos a también revisar la importancia de estas solicitudes efectivas, porque la idea, ¿cierto?, es tener esta inteligencia artificial, pero además poder sacar provecho para que en este caso nos pueda agilizar, ¿cierto?, nuestros procesos, nuestro trabajo diario. Bien, vamos a revisar ejemplos de solicitudes efectivas. Bien, vamos a revisar mejores prácticas, como les mencionaba, también casos prácticos y como mencioné también, casos reales, ¿ya? Bueno, vamos a hacer al final un resumen, ¿cierto?, de todo lo que vamos a ver en este webinar, ¿cierto? Y al finalizar también vamos a recopilar ahí sus dudas, ¿cierto? Poder ir contestando todas sus consultas correspondientes a lo que es Copilot para el 365. ¿Bien? Bueno, principalmente vamos a empezar acá con la introducción, como les comentaba. En este caso, ¿qué es Copilot, cierto? Bueno, principalmente Copilot es una herramienta, ¿cierto?, que está diseñado para que podamos transformar la forma en que trabajamos. Ya, esto ya empezamos a trabajar una nueva era digital. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de tener esta tecnología que se basa también en modelos de lenguaje de gran tamaño. O sea, quiere decir que nosotros podemos hacer una instrucción, ¿cierto?, a esta inteligencia artificial para que pueda traernos datos, para que pueda ayudarnos a crear documentación, quizás para inspirarnos, ¿cierto? Y para agilizar también ciertos procesos que hacemos el día a día, ¿ya? Lo que es Copilot, por ejemplo, no es solamente un chat GPT de OpenAI, ¿ya? Sino que Copilot es un procesador y es un motor de orquestación sofisticado que va a combinar los puntos fuertes del lenguaje de tamaño grande, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a poder dar instrucciones
y nosotros en este caso vamos a tener insertado dentro de lo que son las aplicaciones que trabajamos el día a día. Por ejemplo, partiendo el día desde correo electrónico, ¿cierto? Teams, que lo ocupamos para las reuniones, Word, Excel, PowerPoint, Forms, Planner, tenemos un montón, ciertas aplicaciones que tenemos dentro de la suite. Y lo vamos a ver inserto en ella, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico que es ciertamente las aplicaciones de 365 que tenemos ya con el licenciamiento. Vamos a tener esta tecnología de inteligencia artificial, ¿cierto? Que es Copilot. Y acá nos aparece, ¿cierto?, el lenguaje de mayor tamaño. Es donde nosotros le damos una instrucción. Puede ser desde cortito hasta un poco más largo, que es lo que vamos a ver dentro de esta sesión, donde Copilot, dentro de esta introducción que nosotros le damos, va a interactuar con Microsoft Graph, que Microsoft Graph es lo que está, ¿cierto?, conectado con nuestra información que tenemos dentro de la organización. ¿Ya? En este caso, son información sobre mails que nosotros trabajamos el día a día, archivos que trabajamos día a día, las reuniones que generamos, los chats, el calendario, ¿cierto? Incluso los contactos que manejamos el día a día, ¿ya? Entonces, en base a nuestra información, nosotros a Copilot le damos esta introducción, ¿cierto? Que es es lo que estamos buscando, ¿cierto? Lo que queremos, va a ir a buscar dentro, internamente en Microsoft Graph, ¿cierto? Y nos va a traer información, ¿ya? Entonces, principalmente Copilot, como mencioné, es la opción que nosotros vamos a tener para analizar mejor nuestra información que trabajamos al día a día, tal vez para que nos cree un resumen rápido, tal vez para que nos dé sugerencias, ¿cierto? De tal vez puntos claves que manejamos en una reunión, en un correo electrónico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio también que tenemos? Que esto esté inserto, por ejemplo, en 365, es que se mantiene la seguridad y cumplimiento, y sobre todo la privacidad que tenemos ya integrada, ¿cierto?, a lo que es Microsoft 365. Entonces, va a ir a buscar información interna que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y de esta manera ayudarnos en nuestro trabajo diario, ¿ya? En nuestro rol, en nuestro cargo, etcétera, ¿ya? Entonces, se mantiene esta seguridad y podemos trabajar con los mismos documentos que lo hacemos día a día. Bien, bueno, por ejemplo, en este caso, Copilot, bien, como es una ayuda de inteligencia artificial, nosotros tenemos que ir dándole contexto de nuestro trabajo. Quizás desde saludar y decir, me llamo Solange González y soy especialista de adopción, ya le estoy dando contexto para que pueda ir entendiendo cuál es el desarrollo de mi trabajo diario, ¿ya? Y partiendo por lo más básico, ahí nosotros vamos a poder darle más instrucciones para que así la ayuda que vamos a tener con esta inteligencia artificial sea mucho más efectiva. ¿Bien? Bueno, ¿por qué es importante esto de las solicitudes efectivas? O sea, es el cómo nosotros le entregamos información a esta inteligencia artificial para que nos ayude, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la primera opción que nos dice objetivo claro, define claramente lo que deseamos, ¿cierto? Para lograr lo que necesitamos, ¿cierto? A la solicitud que le estamos haciendo, ¿ya? Por ejemplo, un objetivo claro nos va a proporcionar una dirección precisa a que Copilot, ¿cierto?, nos entienda y, bueno, pueda lograr y generar resultados alineados a nuestras expectativas, ¿ya? Por ejemplo, un objetivo bien definido permite que Copilot se enfoque en la información y nuestras tareas relevantes y en este caso va a producir un resultado más útil y específico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso va a poder, con el contexto que nosotros le entreguemos, va a poder filtrar, va a poder utilizar la información que es relevante según nuestra solicitud y va a mejorar la calidad del contenido que estamos generando, ¿ya? Indicar, por ejemplo, después tenemos, por ejemplo, el contexto.
proporciona, nos dice, suficiente información de fondo para que Copilot entienda el contexto, ¿ya? Entonces, en este caso, también va a mejorar el contenido cuando nosotros le damos un poquito más de contexto, ¿ya? Queremos, por ejemplo, que nos haga un resumen, pero que este resumen se base, por ejemplo, en el último periodo de ventas. ¿Ya? Esto depende totalmente del área o departamento que nosotros trabajemos. ¿Ya? Por ejemplo, después nos dice el origen, indicar de dónde proviene la información, ¿cierto? O los datos que estamos utilizando. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, un ejemplo práctico que puedo darles, por ejemplo, si no le damos un origen, podría ser crear un informe de ventas. Pero, por ejemplo, si le damos con un origen, nosotros le podemos decir, crea un informe de ventas mensuales utilizando datos del archivo, por ejemplo, un Excel le podemos adjuntar que contiene, ahí darle más contexto, que contiene las ventas registradas, por ejemplo, por el equipo de ventas durante el último semestre. Entonces, ya le estamos entregando más datos a Copilot para que lo que estamos buscando como respuesta, ¿cierto?, sea mucho más específica. También mencionamos acá las expectativas. Nos dice expectativas, ¿qué tipo de resultados esperas? ¿Ya? Eso también es súper importante porque al definir nuestras expectativas va a ayudar a Copilot a que pueda entender lo que nosotros necesitamos y cuál es el tipo de resultado que necesitamos. ¿Ya? Esto va a ir mejorando la precisión y la relevancia de la respuesta que nos entregue. Un ejemplo, claro, podría ser, por ejemplo, sin expectativa, otra vez vuelvo a algo muy simple, crea un informe, ¿ya? Pero si colocamos además la expectativa, por ejemplo, crea un informe de ventas mensual que incluya gráficos, y ahí le estamos dando más detalles, que incluya gráficos de tendencia, un análisis, por ejemplo, de las principales variaciones respecto al mes anterior y además que nos dé recomendaciones para mejorar el rendimiento. ¿Ya? Entonces ya le estamos dando cuál es nuestro objetivo, cuál es el contexto, el origen, porque ya le hemos entregado, ¿cierto?, información sobre dónde ir a buscar y cuáles son las expectativas, qué es lo que esperamos nosotros, ¿cierto?, con esta ayuda, ¿ya? Entonces, esto, en resumen, podríamos decir que estas cuatro opciones, ¿cierto?, es la importancia del cómo le entregamos esta introducción o esta instrucción, ¿cierto?, a Copilot para que nos entregue la información que busca. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos de solicitudes efectivas. Aquí tenemos, por ejemplo, crear contenido. Ahí a Copilot le podemos indicar que redacte un informe de ventas mensual basado en los datos del archivo adjunto. Y es ahí donde le estamos dando contexto y podemos asociar un archivo a la consulta que estamos realizando. Tenemos otra acá, simplificar información. Resume el contenido del documento adjunto en 3 puntos claves. Ahí también, ¿cierto? Le estamos dando contexto de lo que, y bueno, y expectativas, ¿cierto? Un poco de lo que necesitamos en base al documento que estamos trabajando. Tenemos otro ejemplo, transformar datos. Por ejemplo, en el caso que estemos trabajando con un Excel. Nos dice, convierte la tabla de Excel en un gráfico de barras que muestre las tendencias de ventas trimestrales. ¿Ya? También es una ayuda que inmediatamente Copilot nos va a poder realizar, por ejemplo, cuando estemos trabajando en una tabla de Excel. Es importante recordarles que cuando utilizamos Copilot en Excel, ¿ya? Siempre primero tenemos que tener nuestros datos, ¿cierto? En una tabla, en un formato tabla, ¿ya? Eso es súper importante. Otra cosa que es importante, que nuestros documentos tienen que estar guardados en OneDrive o SharePoint por defecto, ¿ya? Porque recordemos que Copilot va a trabajar en los documentos que están dentro del licenciamiento 365 que ocupamos, ¿bien? Eso es súper importante. Te los doy como datos si ya están ocupando Copilot y para los que no,
esto lo tengan en consideración. Bien, nos dice compilar información. Por ejemplo, cree una presentación en PowerPoint que resuma los principales logros del proyecto utilizando los informes adjuntos. Y eso también le damos más contexto para que la ayuda sea mucho más precisa a lo que nosotros buscamos. Bien. Bueno, algunas mejores prácticas que aquí les puedo mencionar es, por ejemplo, ser específicos, ¿ya? Cuanto más detalle le entregamos a la solicitud, mejor van a ser los resultados, ¿ya? Ahí en este caso vamos a reducir también malentendidos, o sea, que Copilot no nos entienda de acuerdo a la solicitud que le estamos haciendo, ¿ya? Em, Al ser más preciso, como mencioné hace un momento, va a ofrecer mejores resultados, ¿ya? Eh, por ejemplo, en las solicitudes que más detallemos van a permitir que Copilot pueda acceder a esa información, ¿ya? Y, por ejemplo, como mencionamos hace un momento, en vez de pedir un informe, nosotros podríamos sacar mayor provecho e indicar un informe de tanto, tanto, basado en los datos, por ejemplo, de este documento. Y ahí vamos guiando a Copilot para que pueda generar exactamente lo que buscamos. Nos dice, use lenguaje claro y conciso. Esto va a evitar ambigüedades y términos vagos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, utilizar un lenguaje claro y directo también va a minimizar las posibilidades de interpretaciones erróneas, ¿ya? En este caso, al ser más claro, Copilot nos va a entender para darnos para darnos la información o resultados más precisos a lo que buscamos, ¿ya? Y por ejemplo, al evitar términos vagos y ambigüedades también vamos a hacer que nuestra solicitud sea más fácil de procesar. Bien, por ejemplo, un lenguaje vago, otra vez vuelvo a dar un ejemplo, hace un resumen del documento, que es lo primero, ¿cierto?, que se nos viene a la mente, ¿ya? Pero si voy y hago una instrucción más clara, yo podría decir que quiero el resumen del documento adjunto en 3 puntos claves y que destaque, por ejemplo, las principales conclusiones y recomendaciones. Ahí estoy siendo súper claro en lo que busco, ¿cierto? En lo que necesito. Aparece, aquí tenemos una tercera opción, que es una mejor práctica. Por ejemplo, proporcionar ejemplos. Si es posible, incluir ejemplos de lo que nosotros esperamos tener, ¿ya? Por ejemplo, si estamos trabajando con un PowerPoint, ¿ya? Nosotros, un ejemplo básico podría ser, crea una presentación, ¿ya? Pero si nosotros proporcionamos aún más detalles, por ejemplo, crea una presentación en PowerPoint que resuma los principales logros del proyecto, utilizando informes adjuntos, que yo le doy ese acceso. Entonces, de esta manera, por ejemplo, incluso podría sumar una diapositiva que he hecho antes, ¿ya? Y le puedo decir en el mismo contexto, aquí tienes un ejemplo de la diapositiva que me gustaría replicar, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a proporcionar un ejemplo de lo que queremos y de esta manera vamos a tener mejores resultados. Por último, aquí tenemos una de las buenas prácticas, es revisar y ajustar. ¿Ya? Ahí nos dice, no dudes en ajustar tu solicitud si los resultados iniciales no son los esperados. ¿Ya? Recordemos también que vamos a tener esta ayuda, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, va a basarse en la información que trabajamos día a día, pero siempre vamos a tener el control, ¿ya? Y ahí nosotros podemos revisar nuestra documentación, ya tenemos conocimiento de ello, pero por lo mismo, si es que necesito ajustar el texto, tal vez un poquito más amigable, dar un poco de un toque mío personal, ¿cierto? Lo voy a poder hacer y esto claramente voy a tener mejores resultados en la información que estoy generando, ¿ya? Entonces, dentro de estas 4 opciones, ¿cierto? Es algo a considerar como mejor práctica
para sacar el mayor provecho de esta inteligencia artificial que es Copilot, ¿cierto? Que lo vamos a tener embebido en 365. Bien, un poquito explicar acá los prompts. Yo creo que igualmente ustedes han escuchado nombrar, oye, tengo que ocupar los prompts para trabajar con Copilot, ¿ya? Y los prompts principalmente es todo lo que hemos estado hablando desde un principio, ¿ya? Un prompt es la instrucción, es la frase, ¿cierto? Que nosotros utilizamos para interactuar, ¿cierto? Con el modelo de inteligencia artificial. ¿Ya? Y en este caso, los prompts o la instrucción, como mencioné, son los que están diseñados, ¿cierto? Que es en realidad el lenguaje largo que mencioné a un principio, es lo que nosotros le damos como instrucción específica, donde vamos a integrar estas mejores prácticas, ser, por ejemplo, entregar contexto, expectativas, ¿cierto? En esta introducción para que nuestras respuestas sean más precisas y útiles. Bien, entonces, bajo esta explicación es cómo nosotros vamos a poder proporcionar esta información a Copilot para que nos entienda. Ya recuerden que es una inteligencia artificial que se está educando igualmente dentro de lo que hacemos. Tenemos que darle en contexto partiendo, como mencioné, desde nuestro cargo, luego ir explicando un poco, por ejemplo, partiendo el día, qué es lo que tengo pendiente, mediante estas solicitudes que he recibido, cuáles son las más importantes, y así, con cada una de las herramientas de 365. Aquí le tengo más ejemplos. Por ejemplo, en Outlook, que es una de las herramientas que más ocupamos. Ya es lo primero, yo creo que entre todos los que estamos, ¿cierto?, presentes acá, es lo primero que vemos al comenzar el día. Bien, por ejemplo, aquí podemos aprovechar bastante el apoyo de Copilot y es en donde le podemos entregar esta introducción o esta instrucción, mejor dicho, ¿cierto? Siendo claro y específico de lo que queremos. Aquí les tengo un ejemplo, organizar correos electrónicos. Yo le puedo decir, Copilot, organiza mis correos electrónicos por prioridad y marca lo más importante. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar contexto de poder empezar, ¿cierto? Un día organizados, ¿ya? Y poder contestar o darle prioridad, ¿cierto? A estos más importantes. Ahora, si queremos darle más contexto, mucho mejor. O sea, ¿cuál para nosotros son los más importantes? ¿Ya? Podemos mencionar inclusive a una persona que pueda ser del equipo, nuestras jefaturas, y darle más contexto de que estos son los correos más importantes que espero revisar, ¿ya? Eh, Otra opción en la redacción de los mismos correos. Yo le puedo decir, Copilot, redacta un correo para invitar a los miembros del equipo a la reunión del próximo lunes a las 10 a.m. Voy a tener la respuesta, pero puedo dar más contexto o mis expectativas, ¿cierto? Esta reunión se va a generar para tal y tal motivo. Vamos a revisar tal y tal cosa dentro de la reunión. Entonces, gracias a ese contexto, Copilot nos va a ayudar mucho más rápido en esta redacción de mails, ¿cierto? Y vamos a ser más concisos en la respuesta que esperamos entregar. Ya muchas veces nos pasa que estamos con un montón de trabajo, ¿cierto? Un montón de cosas, proyectos, etcétera. Y la verdad que concentrarse entre mil cosas que tenemos al día, la verdad que este apoyo que vamos a tener de Copilot va a ser bastante bueno. Yo les comento que em, lo empecé a utilizar, ¿cierto? Y la verdad que ahí se van a ir dando cuenta que la verdad que es muy bastante buena la ayuda porque nos agiliza bastante los procesos que generamos, ya desde invitar a personas a una reunión, en generar agendas, en preguntar qué, por ejemplo, es lo que estamos viendo en la reunión. Entonces, mucho más rápido nos va a dar estos resultados y además que tiempo es el que se valora bastante. Así que en eso puedo destacar mucho esta ayuda de Copilot. Acá les tengo también otras opciones de ejemplo.
acá tengo Teams, que ciertamente es una herramienta que ocupamos todos los días. Ahí yo le puedo entregar. Copilot proporciona un resumen de la reunión de hoy y lista las tareas asignadas. ¿Ya? Ahí le di también lo que necesito, pero también puedo darle más contexto. Quizás las tareas asignadas a un proyecto específico, porque dentro de una reunión muchas veces aprovechamos esta instancia de reunión y no solamente hablamos del proyecto que estamos avanzando, tal vez apareció alguna idea, ¿cierto? Para el equipo o algún pendiente, ¿ya? Entonces, también le podemos indicar mayores datos para que así Copilot me vaya ordenando también las tareas, tareas del proyecto, tareas tal vez pendientes del área, ¿ya? Entonces, es súper importante lo que he mencionado como mejor práctica. También tengo acá la opción de sugerencias de seguimiento. También le podemos indicar, Copilot sugiere acciones de seguimiento basadas en la conversación del canal. Ahí ustedes saben que dentro de Teams podemos ir generando diferentes canales para tener nuestra estructura, ¿cierto?, dentro de la organización. Y ciertamente el apoyo de Copilot también nos va a permitir que nosotros podamos hacer distintas acciones, ¿ya? Para que tal vez en las conversaciones que hay a través de los chats no se queden ahí, porque puede también que se nos vaya algún punto específico, pero esta inteligencia artificial como está integrada, claramente no va a dejar pasar ese punto específico que nos va a traer de información, ¿ya? Entonces, también es una ayuda bastante para nosotros, ¿cierto? Entonces, de esta manera, al incluir, como mencioné, todo este contexto, vamos a hacer que Copilot sea mucho más preciso, ¿ya? Y lo bueno es que tenemos que usar lenguaje natural, tal cual como, por ejemplo, haríamos una búsqueda, ¿ya? Entonces no necesitamos ocupar comandos específicos, así que no se asuste, por eso es que quise mencionar los prompts, porque hay muchas dudas, ¿cierto? Que es un prompt y principalmente, como les comento, es una instrucción que ocupamos lenguaje natural, ¿ya? Lo importante es que nosotros podamos, a través de este lenguaje, ser más precisos, ¿cierto? Integrar el objetivo que necesitamos, la expectativa, para que así saquemos el mayor provecho de esta inteligencia artificial que vamos a tener dentro de Microsoft 365. Y bien, bueno, aquí nos vamos a ir a la demo, ya que les tengo preparada para que podamos poner en práctica esta creación de solicitudes efectivas, ¿ya? Así que los invito ahí, si es que van teniendo alguna duda, consulta, ¿cierto?, sobre los temas que estamos revisando, puedan colocarlos directamente en el chat, ¿cierto?, de este webinar. Y antes de pasar a la demo, quería comentarles, para los que no tienen todavía el licenciamiento de Copilot para el 365, que aún está la promoción para la adquisición de licencias con un 15% de descuento desde las 10 de licencias y es hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Así que les recuerdo eso para que si tienen ahí el interés de adquirir el licenciamiento, puedan aprovechar, ¿cierto?, esta promoción. Bien, vamos entonces a compartir pantalla para ir viendo estos ejemplos que tengo con Copilot en las distintas aplicaciones. Déjame un segundo, vamos a compartir entonces lo primero que sería con Word, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes ven un ejemplo de documento directamente en Word. ¿Ya? Como mencioné, Copilot lo vamos a tener embebido dentro de la suite de 365, así que dentro de todas las aplicaciones lo vamos a ver incluido, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Como ven, aquí yo estoy dentro de la barra de herramientas que tiene el aplicativo de Word,
Aquí tengo un documento, ¿cierto? Que trae información X para poder entregar, ¿cierto? Este ejemplo. Para activarlo, simplemente pincho la opción Copilot y se va a abrir, ¿cierto? Esta ventana al costado derecho de mi pantalla, que es por eso que es llamado como un chat, porque aquí es donde nosotros le vamos a dar el contexto, ¿cierto? A Copilot, donde vamos a especificar el lenguaje natural, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos para el ayuda, ¿cierto? A la información que manejamos día a día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo un informe, como les mencionaba, donde hay un poco sobre la instrucción, descripción, ¿cierto? Ahí hay algunas tablas, ¿cierto? Y, por ejemplo, pongamos el caso, por eso es que les mencioné que vamos a ver como casos de uso reales. Esta información nos han enviado, ¿ya? Y tenemos que analizarla. O nos han pedido, por ejemplo, esta información llegó y somos del equipo de marketing y tenemos que entender un poco lo que hay acá de información y luego generar tal vez alguna presentación, alguna invitación a un evento que van a realizar. O simplemente es un informe, porque esto lo podemos basar en diferentes, ciertos cargos, diferentes departamentos. Y dependiente de la información que está, la ayuda que vamos a tener de la inteligencia artificial que nos agilice, ¿cierto? Entonces, una, una instrucción básica sería, por ejemplo, Copilot, hazme un resumen del documento. Y esto es lo que vimos, ¿cierto? En un principio, que sería como una instrucción básica. Le vamos a dar aquí el vamos, y es donde esta inteligencia empieza a trabajar, ¿cierto? Va a trabajar en cuanto a la información que está dentro del documento. Y como ven, aquí ya me está entregando el resultado de esta introduccción que le he pedido. Ahí, como ven, me ha hecho un informe, o sea, un resumen de este documento, que es un análisis y reporte, ¿cierto? Y ahí nos indica qué es lo que analizó de esto. Lo hizo bastante resumido, como ven, nos escribió el producto, las tendencias, el análisis que hizo, los canales, el plan, ¿ya? Y esto es uno de los ejemplos que podemos ir utilizando como hacer más efectivo en la ayuda que requerimos de Copilot. Y aquí es la indicación básica que le entregamos. Resuma este documento abierto. Pero, por ejemplo, si nosotros le solicitamos, por ejemplo, Copilot, y yo tengo acá ya escrito una introducción. Aquí le estoy diciendo, Copilot. Puede ser, le vamos a poner no con. Le voy a decir, hazme una breve introducción a los puntos principales para hablar con mi equipo durante la reunión de ventas de mañana. ¿Ya? Aquí yo le estoy dando más contexto, le estoy diciendo que me haga una introducción, ya no es un resumen, porque el resumen igual era un poco más extenso. Aquí yo le estoy diciendo que, por favor, realice una breve introducción y que dentro de esa introducción busque los puntos principales de este documento que me van a servir, ¿cierto?, para hablar con mi equipo durante la reunión de mañana, ¿ya? Aquí le damos el envío. Y ahí, como ven, está trabajando en buscar, ahí ya me está diciendo claro, Solante, y aquí tienes algo breve. Ya ahí lo está desarrollando, como ven, es un poquito más corto, pero está buscando los puntos clave, ¿cierto?, del documento que yo puedo tener mayor consideración para poder revisarlos en la reunión eh, de mañana, que es el contexto, ¿cierto?, que le di a Copilot, ¿sí? Acá me buscó, igualmente me hizo una descripción de lo que del producto, las tendencias, ahí me hizo también un breve resumen, me hace un análisis también competitivo, eh, revisó también los canales de distribución, el plan de promoción, dice,
busca aumentar el conocimiento y la compra. Resultados, se espera un aumento, ¿ya? Como ven. Y bueno, ahí me dice, espero que esta introducción te sea más útil para tu reunión. ¿Hay algo más que pueda ayudarte? Y ahí es donde nosotros podemos darle más contexto. Por ejemplo, acá yo podría decir a Copilot, revisa sobre la sección de análisis competitivo. O sea, en este análisis que está acá, busque más información para que sea más específico. Puedo también indicar a Copilot, por ejemplo, que el resumen me busque solo los 5 puntos clave y que sea, por ejemplo, en un lenguaje más sencillo, ya que yo lo pueda entender mucho más rápido, ¿ya? Entonces, de esta manera, claramente me agiliza porque cuando me pueda presentar en la reunión, ¿cierto? Ya voy a tener mucho más claro la información del informe que me han entregado. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil llevar la reunión que estamos generando, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una opción que podemos generar, ¿cierto?, dentro de Word, ¿ya? Ahora, no solamente acá puedo aprovechar, bueno, estos ejemplos que les he dado, sino que fijémonos que acá Copilot me deja agregar imágenes. ¿Ya? Así que yo puedo cargar alguna imagen específica, ¿cierto? Tal vez quiero que em, pueda analizar algún producto de nuestra organización que no sé, es nuestro producto estrella o el que se está vendiendo y quiero que también se inspire en esta imagen que tenemos, ¿ya? También tenemos acá indicaciones, ¿ya? Aquí ustedes ingresan a lo que es Copilot Lab, ¿ya? Por lo tanto, si queremos inspiración, ¿cierto? Para que nos ayude a ser más específicos, a tal vez sacar mucho más provecho de nuestra información que tenemos, podemos entrar acá, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo puede escribir la forma concisa y ahí le damos el contexto, buscar información precisa, porque no solamente vamos a tener este copilot que está leyendo la información que trabajamos día a día, sino que también lo podemos utilizar para una investigación, ¿ya? Y basarla en el informe que tenemos, ¿ya? Entonces, todo eso va en base a lo que vamos preguntando, ¿ya? Hay muchas más opciones, como ven, ahí para que nos podamos inspirar o buscar cómo ser más precisos, concisos con la información que estamos buscando. ¿Ya? Tenemos acá también administrar preferencias de contenido, ¿ya? Que ahí nos dice administrar preferencia de contenido web para la respuesta de Copilot, ¿ya? Y es donde nosotros le podemos dejar activado, por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo una comparación de nuestro producto, tal vez con alguno del mercado. Si lo tenemos activado, le podemos hacer esta instrucción a Copilot para que realice un análisis, ¿ya? Así que súper buena esa opción. Tenemos micrófono, ¿ya? Así que si ustedes no quieren estar digitando, ¿cierto? La pregunta, lo pueden hacer por voz, ¿ya? Y esto es súper útil porque, por ejemplo, al tener Copilot para el 365, si nosotros trabajamos en terreno, ¿ya? Y tenemos las aplicaciones móviles, Copilot también va a estar en esas aplicaciones móviles. Entonces, tal vez para nosotros es un poquito más complicado estar haciendo una introducción, un contexto de lo que buscamos ¿cierto? Con el teclado del teléfono que es mucho más pequeño. También está la opción de que podamos mandar un mensaje de audio para que Copilot también nos trae esa información. O sea, imagínense que tengo este informe, me lo han enviado, ¿ya? Y no está considerado llevar mi equipo, pero tengo Copilot en mi móvil. Entonces voy, abro el informe, ¿cierto? Y le pido a Copilot que me pueda realizar un resumen con lo específico que necesito. Entonces voy a poder asistir a la reunión, quizás leer el contexto que me dio rápidamente. Por lo tanto, yo cuando entre a reunión ya voy a saber un poco de lo que vamos a conversar, de lo que se va a revisar, del proyecto, de la actividad, etcétera. Bien. Así que también hay esa opción. Vamos a mostrar, vamos a dejar de compartir un poquito
y nos vamos a ir con un ejemplo en Excel, ya que también es una herramienta que ocupamos bastante. Ya, aquí déjenme colocar ciertamente la planilla. Bueno, como les mencioné, para poder trabajar con Copilot en Excel y con todos los archivos que nosotros manejamos el día a día, tienen que estar guardados en OneDrive o SharePoint, ¿ya? Para que podamos tener esta ayuda. Bien, bueno, aquí como ven tengo esta tabla, ya está en formato tabla. Como vemos, Copilot lo tenemos en la barra de herramientas, así que también lo puedo habilitar al hacer clic y me va a habilitar este chat, ¿ya? En donde yo puedo hacer una pregunta o simplemente le doy la instrucción de lo que me gustaría hacer con esta tabla, ¿ya? Una pregunta simple, nuevamente, podría ser, por ejemplo, que nos analice esta tabla Excel. Ya, eso podría ser algo muy simple. Analice, o le vamos a colocar Copilot, analiza la tabla de Excel. Hay otro caso de uso real. Recibimos un montón de información que tenemos que analizarla, que también puede ser importante para aquella reunión que tenemos con clientes, reunión interna, y tenemos un montón de datos acá, que la verdad que detenernos también nos quita bastante tiempo en que nosotros realicemos el análisis, en que imagínense que esto no venga con gráficos. Entonces, le hice esa solicitud a Copilot. Vean, y aquí me dice que empezó a analizar, ¿cierto? Me dice que ahí está la suma de las ventas. Me hizo un gráfico, como ven, que lo puedo agregar a la hoja para analizar también a más profundidad. Y me dice que bueno, el análisis general dice la suma de ventas del producto por fecha muestra que el 31 del 12 se alcanzaron tantas unidades. Ya tengo por lo menos un contexto. Pero si quiero sacar más provecho, aquí es donde podemos integrar más opciones. Por ejemplo, aquí les tengo otro instrucción. Denme un segundo que ahí las tengo probadas. Por ejemplo, le puedo decir Copilot y le voy a entregar más contexto. Copilot, por ejemplo, estamos buscando los productos más vendidos de mayo a agosto para basarnos en esta información al desarrollar nuestra estrategia de marketing para el próximo año. Ya aquí ya hay mucho más contexto, ¿cierto? Bueno, aquí inclusive podría agregar los orígenes que busque de mayo a agosto, ¿ya? O incluso podría agregar también expectativas, donde le puedo colocar que resalte el producto más vendido mes a mes, ¿ya? Así que también lo podríamos incluir. Vamos a probar este prompt, vamos a enviarlo, ¿cierto? Y es donde vemos nuevamente aquí trabajando a Copilot. Bien, ahí está analizando, ahí me está indicando que es desde la A1, ¿cierto? Está la F, ay, se me fue. Ahí sí que está trabajando bastante rápido, como ven. ¿Ya? Entonces me dice que analizó de la A1 a la F14. Y esto es lo que encontró. Dice, mayor, dice la fecha por ventas totales de producto, ¿cierto? Por unidades, donde la fecha está entre 5 y 8. Aquí me ven una tabla, ¿cierto? Que también me dice que la puede agregar en una hoja nueva y me dice, el producto más vendido entre mayo y agosto es el talla artesanal, con un total de 863 unidades vendidas desde el 31 de mayo del 2023. ¿Ya? Que esto incluso lo podemos copiar, lo sumamos a un bloc de notas si queremos, para poder tenerlo ahí en consideración, si es que, por ejemplo, esto va a ser un tema a conversar en reunión. ¿Ya? Entonces, es así como ustedes pueden ir sacando mayor provecho de la aplicación. Y como ven, aquí Copilot nos sigue sugiriendo cosas. ¿Qué productos se vendieron en julio? ¿Cuántas unidades
del producto se vendieron en junio y así sucesivamente yo puedo ir aprovechando de ir incluyendo toda esta información para analizar mucho más rápido lo que tenemos, ¿ya? Como ven, aquí me dio la opción de agregar una hoja nueva, le di a agregar y ahí me agregó, ¿cierto? Esta información para saber que ese día la suma de ventas, ¿cierto? Del producto fueron este total. Bien, entonces de esta manera, como vemos, sacamos aún mayor provecho a la aplicación. Bien, vamos a ir con otra de las aplicaciones, ya que también es una de las más utilizadas, que en este caso es PowerPoint. Dame un segundo para compartir pantalla y vamos a PowerPoint. Denme un segundito. Aquí estoy. Bien, aquí estamos viendo, ¿cierto? También una presentación en PowerPoint, bueno, enfocados también al producto, como ven ustedes, un poco más que nada para darles el contexto y ver cómo trabaja Copilot, ¿ya? Y lo mismo, aquí puedo activar Copilot, ¿cierto? Desde la barra de menú, me abrí este chat en donde yo puedo empezar a solicitar información, ¿ya? Lo básico podría ser, resuma esta presentación, ¿cierto? Que de hecho, como ven ustedes, aquí ya me lo está sugiriendo, ¿ya? Eso es como una pregunta más básica que yo puedo hacer para entender el contexto de la presentación que me han enviado, ¿ya? Ahora, ahí me lo hizo igual brevemente para poder entender de qué se trata esta presentación. Ahora, ¿cómo le pongo contexto? Por ejemplo, acá tengo otro prompt, ¿cierto? Y yo le puedo decir, Copilot, vamos a pegarle acá, que es, necesito un resumen. Ahí le puedo decir, para mi jefe, que incluya, ahí me equivoqué un poquito en el prompt, que incluya una visión general de los puntos principales antes que se reúna con su cliente. Aquí le estoy dando un contexto que estoy ayudando, ¿cierto? Tal vez a generar este resumen. Ya le estoy diciendo que es para mi jefatura, que además necesito que incluya una visión general de los puntos principales de esta presentación para que lo pueda revisar antes de reunirse con el cliente. ¿Ya? Le estamos dando el contexto a lo que buscamos. ¿Ya? Aquí podríamos ocupar también el origen. O sea, también le podemos decir que se enfoque en tal diapositiva. Tal vez esa información que es la más valiosa está entre la diapositiva 5 y la 10, ya que va más el contexto. O otra opción, por ejemplo, podría agregar la expectativa, en donde yo ahí podría colocar aún más datos al prompt y decir que además de que me traiga esta información, resuma, o sea, coloque los puntos principales y que además me realice una lista con viñetas y utilice también un tono profesional. O sea, también nosotros le podemos pedir a Copilot que lo realice en un tono específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos entregando una presentación para la venta de un producto, también le podríamos decir, Copilot, necesito un tono comercial, ¿ya? Entonces, vamos dándole mayor contexto para sacar mayor provecho. Vamos a darle ahí el vamos. Ahí nos dice que está trabajando, ¿cierto? En la respuesta. Está buscando dentro de esta PPT. Y claro, ahí me dice, claro, aquí lo tienes. Ahí lo vamos a dejar trabajar un poquito. Y nos está haciendo este resumen, colocando los puntos principales, que es el contexto que le he entregado. Ahí lo estamos dejando trabajar. Bueno, me hizo un poco larga la introducción, ¿ya? Pero también va un poco de la mano. Ahí ustedes después pueden decir que sea mucho más breve, ¿cierto? Más detalle, más contexto. Ahí me hizo ya ahí la descripción, me hizo
el desglose, los canales, el plan estratégico que hemos buscado, los resultados que esperamos, las recomendaciones. Entonces, ya es todo una información más precisa, que nosotros podríamos copiarlo, entregarlo tal vez en un Word, ¿cierto? Que va a poder servir o colocarlo incluso en la reunión en detalle antes de comenzar. Bueno, aquí podríamos dar un montón de ejemplos, porque recuerden que al tener el licenciamiento Copilot, lo vamos a ver embebido en lo que es ofimática, correo, Teams, tenemos Forms, o sea, imagínense la posibilidad de ir creando un formulario mucho más rápido. Le damos el contexto, necesito un formulario para satisfacción de clientes, satisfacción de empleados o colaboradores. Vamos a tener en Planner, necesito una planificación de tareas para tal cosa, tal objetivo. Vamos a tener en Teams, ya entonces las reuniones, podemos sacar mayor provecho, pedirle que me entregue los puntos. Incluso si somos, por ejemplo, de ventas, le puedo preguntar cómo puedo cerrar esta venta, inclusive. Ya, entonces, de esta forma ustedes van a poder sacar mucho más provecho. No es solamente hazme un resumen, como lo vimos acá, es mucho más, ¿ya? Entonces, es la idea que ustedes, los que ya tienen licenciamiento, lo puedan ir probando. Los que no, la verdad que se vayan preparando si es que más adelante tienen considerado tener Copilot, ¿ya? Pero como vemos, ya es una herramienta que cada día se está potenciando mucho más.